Muy bien. Pues me parece que Javier les has pasado la... No, ¿no? yo no. Sí, lo pasaron. Vale. Bueno, pues nada. Sí, porque así, oye, pues tenemos como más libertad para... si no, porque hasta el final, ¿cuánto tiempo? Hasta las 11, vale. O sea que... un poquito de diálogo. Sí, vale. Entonces, bueno, pues lo que nos dé tiempo y lo demás queda ahí en el escrito y así vosotros lo podéis leer con calma, ¿no? Bueno, pues de nuevo, como dice Javier, buenos días y no solamente a vosotros, sino también a las esposas que están aquí presentes y a vuestras niñas que están aquí cerquita. Bueno, de verdad que encantado una vez más estar con vosotros, porque no es que haya que hacer un esfuerzo, simplemente tiene que haber un hueco en la agenda, ¿no? Ese es el único problema a veces de estas cosas, ¿no? Nos dicen, a ver, ¿puedes? Y tal, y dices, pues mira, hoy sí puedo, ¿no? Bueno, pues entonces, de verdad que encantado de poder estar con vosotros, ¿no? Me ha pedido Javier, como os acabo de decir, que os hable de la palabra de Dios y la piedad popular. Lo hace porque a finales del mes de julio, justo el día 31 de julio, don José Cobo tuvo bien nos mande delegado para la piedad popular. Y entonces, bueno, pues le voy a decir, Javier, ya está, ya tengo el tema para que Carlos les hable a los aspirantes al diaconado permanente, ¿no? Bueno, quiero empezar por este punto, ¿no? La palabra como instrumento de la acción del Espíritu en la vida cultural de los fieles, ¿no? Que seguramente es un punto sobre el que estaréis estudiando y abundando mucho en estos días, ¿no? El Concilio Vaticano II recordó que la acción litúrgica es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Esa famosa frase del Lumen Gentium 11, ¿verdad?, que repetimos por activa y por pasiva, ¿no? Y lo hacemos porque realmente es una afirmación central, ¿no?, que nos ayuda a centrar, ¿no?, la vida de la Iglesia y, por tanto, la pastoral, ¿no?, que estamos llamados a realizar, la misión que estamos llamados a realizar, ¿no? La vida de la Iglesia nace de la acción litúrgica, singularmente de la Eucaristía, y digamos que todo lo que hacemos, toda la vida pastoral, ha de conducir a la acción litúrgica. En la acción litúrgica, evidentemente, ocupa un lugar singular e insustituible la proclamación de la palabra de Dios. De hecho, no hay sacramento sin palabra, ¿no? Y, digamos, toda acción sacramental gira en torno a la proclamación de la palabra y luego al sacramento que respectivamente se está celebrando. Pues bien, como dice la Constitución Sacrosanctum Concilium, cuando en la celebración litúrgica se lee la Sagrada Escritura, dice Sacrosanctum Concilium número 7, y luego lo recuerda en el número 33, es Cristo mismo quien habla, ¿no? Por tanto, hemos de partir siempre de aquí, ¿no? Es decir, como en la celebración litúrgica, la proclamación de la palabra, ¿no?, es un modo de presencia y actuación de Cristo. Actuación que decimos que es misteriosa, se realiza en el misterio, pero no es siempre real, ¿no? Bueno, entonces hay que tener claro que la misma celebración litúrgica se sostiene y se apoya principalmente en la palabra de Dios. Lo dice el Ordo Lectionem Missae, el ritual para la liturgia, para el leccionario de la misa, ¿no? Se sostiene y se apoya en la palabra, ¿no? El lugar más propio para exponer la palabra de Dios es, por tanto, la acción litúrgica, y es donde se manifiesta toda su eficacia. No hay parangón, ¿no?, a cuando nosotros hacemos una lectura personal, digamos, piadosa de la palabra de Dios, a cuando ésta es proclamada en la palabra, en la celebración litúrgica, ¿no? Por eso, porque en la acción litúrgica es Cristo mismo quien actúa, ¿verdad? De ahí la importancia de que el que va a proclamar la palabra en la celebración litúrgica sea muy consciente del ministerio que está realizando, ¿no?, hacia todo el pueblo de Dios, ¿no?, hacia él mismo y hacia todo el pueblo de Dios, ¿no? Pero el mismo concilio nos recuerda que no todo comienza y acaba con la celebración litúrgica.
no todo puede ser liturgia, sino que haríamos en el panliturgismo, ¿no? Eso no puede ser, ¿no? Hay acciones que preparan para la celebración litúrgica, ¿no? Y acciones que dimanan de la acción litúrgica. Y todo eso es la acción pastoral de la Iglesia. La acción litúrgica es fuente y culmen, y hay acciones que preparan, hay acciones que dimanan de la acción litúrgica. Por eso es tan importante, como bien sabéis, la acción catequética, ¿verdad?, que prepara a los fieles a participar, como dice el mismo concilio, de manera viva, consciente y activa, fructuosa en la acción litúrgica, y al mismo tiempo la catequesis ayuda a profundizar mediante la mistagogía en la celebración que en la liturgia hace presentes, ¿no? Por eso la acción catequética está vinculada íntimamente a la acción litúrgica, ¿no?, para que disponer a que los fieles participen de ella de una manera consciente y viva, y segundo, porque es necesario que la participación de la acción litúrgica luego la profundicemos, ¿no?, en eso que llamamos la acción mistagógica de la Iglesia, ¿no? Y por eso también hay toda una vinculación de la acción pastoral, ¿no?, de que prepara, ¿no?, a la celebración, y luego una acción que nos ayuda a profundizar vitalmente en el sentido de la celebración, porque ya sabéis que la mistagogía no es solo que conozcamos bien los ritos que se celebran, sino que la mistagogía nos ayuda a vivir lo que celebramos, y al mismo tiempo nos ayuda a que nuestra vida esté presente en la celebración litúrgica. Esa es la buena acción mistagógica de la Iglesia, ¿no? Por eso es tan importante, ¿no?, en la acción pastoral estas dimensiones de la catequesis, ¿no? Bien, pero por otro, también es igualmente importante no solo la acción catequética, sino la vida de oración y la vida de piedad, ¿no? Nos dice Lumen Gentium 10 y recuerda Sacrosanctum Concilium 12, ¿no? Oración y piedad, ¿no?, que son dos cosas que van íntimamente ligadas, ¿no? Nuestra oración es bueno y es necesario que se alimente de la acción litúrgica, ¿no? No solo porque recemos, ¿no?, con los salmos, recemos con los textos de la Biblia, con las oraciones, sino que realmente la acción litúrgica misma sea lo que alimenta nuestra oración, y al mismo tiempo, ¿verdad?, que sea nuestra oración la que nos ayude a participar, ¿no?, en la acción litúrgica de una manera más viva y más consciente, ¿no? Todos somos, pues lo mismo que la oración, ¿verdad?, ayuda también la vida de piedad. La piedad no es solo tener actos de piedad, ¿no?, sino que la piedad es una virtud propia del ser cristiano, ¿no? Y por tanto tenemos que alimentarla, y el mejor alimento de la piedad cristiana, vamos a insistir, va a ser la acción litúrgica, ¿eh? Y cuanto más unidas estén, mejor, ¿verdad? Porque si están separadas, la acción litúrgica sin la piedad, ¿no?, va a ser una cosa muy extraña, ¿verdad?, una cosa fría, una cosa, ¿no?, que no comunica, que es muy difícil que comunique. Y también la piedad sin la acción litúrgica puede caer en la tentación del intimismo, del solipsismo y de tantas otras cosas que no ayudan nada, ¿verdad? Cuando vemos a gente que solo tiene una piedad, ¿no?, una piedad aislada, ¿verdad?, y que esa piedad no le ayuda, ¿no?, a la celebración litúrgica, ¿no? Bueno, por tanto, el reto pastoral que se nos presenta radica en esto: ayudar en la vida concreta de los fieles a la escucha y lectura de la palabra de Dios, que sea realmente un momento de encuentro vivo con Él, un encuentro vivo con el Señor, ¿no? Ese Señor que habla de muchos modos a su pueblo, ¿no?, adelante, pero que principalmente le habla cuando la Iglesia lo reúne para la celebración litúrgica, ¿no?, lo cual nos lleva, como decía, a evitar esas lecturas intimistas, excesivamente personalistas,
que a veces podemos hacer de la palabra de Dios, ¿no? Cuando la palabra de Dios se convierte en un acto personal, solo y exclusivamente personal, yo leo la palabra de Dios, a ver a mí qué me dice, y eso que sea lo que me alimenta. No, pues la Iglesia nos invita a que el alimento de la palabra de Dios fundamentalmente lo recibamos en la acción litúrgica y que esa acción litúrgica luego ayude a nuestra oración y a nuestra piedad, en la que debe estar presente, por supuesto, la palabra de Dios, pero esta palabra que no es propiedad personal mía, sino que esta palabra que es de la Iglesia, que le ha sido confiada a la Iglesia, y por tanto que la Iglesia nos transmite, nos predica, nos enseña, nos anuncia, nos proclama en la acción litúrgica, para que de ahí nuestra vida de piedad, nuestra oración, viva continuamente, ¿no? En consecuencia, qué bueno es, ¿no?, que ayudemos y que nosotros mismos acompasemos la lectura y la meditación de la palabra de Dios con el ritmo litúrgico, es decir, con la vida de la Iglesia, que se expresa fundamentalmente en la acción litúrgica. Tanto es así que nosotros sabemos muy bien cómo la proclamación de un mismo texto en los diferentes momentos del año litúrgico tendrá resonancias singulares y especiales en el alma del fiel cristiano, ¿verdad? Seguramente os ha pasado en Navidad proclamar o escuchar, ¿no?, proclamado el prólogo del Evangelio de San Juan, ¿verdad? El día de Navidad, la infractava de Navidad, entre semana también, como 3 o 4 veces casi seguidas, ¿no?, se proclama el prólogo del Evangelio de San Juan, ¿no? Y claro, cuando la primera vez bien, la segunda dice, bueno, pero la tercera dice, pues esto es siempre lo mismo, ¿no? Esto es siempre lo mismo, ¿no? O lo que pasa, por ejemplo, con los Evangelios de Juan el Bautista, que los leemos al final del Adviento, ya cuando entramos en la última semana, en la penúltima semana del Adviento, ¿no? Y luego terminamos la octava de Navidad, pasamos a la segunda semana de Navidad y volvemos otra vez a decir que Juan el Bautista anunciaba la conversión y decimos, pero bueno, ¿esto qué es, no? Bueno, ¿por qué? Porque el mismo texto proclamado en un momento diferente del año litúrgico adquiere una relevancia singular, ¿no? Y eso, ¿verdad?, nos tiene que ayudar a nosotros a la vivencia, ¿no?, del momento, de ese momento singular, ese momento litúrgico, el momento en el año litúrgico en el que nos encontramos, ¿no? Como también cuando proclamamos, ¿verdad?, un texto evangélico o un texto de la Escritura, cuando coincide con la fiesta de un santo, ¿verdad? Os habrá pasado, ¿no? Decimos, ahora, ¿no?, como toca hoy Santa Josefina Vaquita, no sé qué texto será el propio de Santa Josefina, pero bueno, es decir, el texto, la palabra de Dios, en este caso, ¿qué nos ayuda a hacer, ¿no? Por un lado, nos ilumina la vida del santo, ¿verdad?, porque los textos que cuando es la fiesta de un santo están elegidos en función de los aspectos, ¿no?, que el santo ha vivido en su vida y que la Iglesia quiere recordar, ¿no? Y entonces la palabra de Dios nos ayuda a ahondar en esos aspectos fundamentales de la vida del santo, pero al mismo tiempo la vida del santo, ¿no?, nos ayuda a escuchar el texto bíblico iluminado de una manera nueva, ¿no? Y todo eso es para ayudarnos a nosotros, ¿no?, a nuestra oración, ayudarnos también a nuestra vida de piedad, ¿no?, a que realmente la palabra de Dios sea alimento para nuestra vida, ¿no? Bueno, dicho esto, que serían aspectos fundamentales de la vinculación entre la palabra, la oración y la piedad, ¿no?, pues os pongo aquí como algunos... Perdón. Qué prontísimos llegas. Para escuchar a Algunos ejes que me parecía importante recordar de la piedad popular, ¿no? Bueno, es verdad que la piedad popular normalmente gira en torno a los diferentes momentos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, los lugares
donde se movió mientras existía en esta tierra, ¿no? De hecho, digamos que los primeros cristianos ya querían ir peregrinar, ¿no?, a los lugares santos, a Tierra Santa, y conocer los sitios donde había estado nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ahí pues todo un movimiento de piedad. El pueblo, ¿verdad?, la gente, el pueblo de Dios, los creyentes, tenían la necesidad de saber, ¿no?, y conocer dónde nuestro Señor Jesucristo había estado. Y esto sigue siendo igual, ¿verdad? A todos, no sé si nos gustará más o menos viajar, a quien nos habla le gusta poco viajar, ¿no? Va peinando canas cada vez menos, ¿no? Esto de viajar, y sobre todo no dormir en mi camita y en mi almohada, es una cosa que uno dice, oye, si lo puedo evitar, lo evito, ¿no? Pero bueno, es verdad que ayuda, ¿no?, el ir a conocer esos sitios, ¿no? Y ahora veremos, ¿no?, cómo en torno a esos lugares santos han surgido tantas manifestaciones de la piedad popular, ¿no?, que han alimentado, alimentan y alimentarán, ¿no?, tanto al pueblo, a la gente del pueblo santo de Dios, ¿no? Luego, pues en torno a la vida de la Santísima Virgen y a su participación en la obra de la redención, ¿no? Cuántos lugares vinculados a María, ¿no? No solo donde estuvo ella, pues ir a Nazaret, ¿no?, la casa de Nazaret, lo que te dicen, no es que los ángeles se la llevaron a Loreto, ¿no? Bueno, pues hay que ir a Loreto a ver la casa de la Virgen. Bueno, pues peregrinar a donde ella estuvo, allí en Nazaret, ¿no?, y vivió, ¿no? Y también, pues los lugares vinculados a sus manifestaciones, ¿no? Pues aquí en España, ¿cuál es el más importante? El Pilar. ¿Por qué? Desapareció a Santiago. Pero desapareció ¿cómo? En carne mortal. En carne mortal a Zaragoza, ¿verdad? Nunca olvidaré cuando estaba estudiante en Roma y con un compañero coreano, estudiamos los dos teología espiritual, íbamos allí en el autobús, ¿no?, y empecé a hablarle de la Virgen del Pilar, ¿no?, y que, bueno, carne mortal a Zaragoza. Y me escucha, cuando termino me dice, ¿me estás hablando en serio? Y le dije, si vas a Zaragoza, no se te ocurra hacer esta pregunta porque vas al río. Bueno, los lugares donde ha habido esas manifestaciones reconocidas, ¿no?, por la Iglesia de la Virgen, ¿no? Esto siempre, ¿no?, ha atraído al pueblo de Dios, y en torno a esos lugares pues ha surgido pues toda una manifestación de devoción y de piedad. Es verdad que nosotros luego tenemos que ayudar a reconocer que no son lugares en el sentido mágicos, no es que aquí hay, no. Esto lo que nos lleva a la piedad es el recuerdo de la Virgen Santísima, no el sitio mismo, ¿no?, que idolatrar ningún lugar, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con los santos, ¿no? El lugar donde nacieron, donde vivieron, donde murieron, ¿no? Cuando ha sido el 400 aniversario de la canonización de San Isidro, pues tuvimos la suerte aquí en Madrid de potenciar, ¿no?, los lugares isidriles, ¿no?, donde él estuvo, ¿no?, y hacer peregrinaciones, visitarlo, ¿no? Todavía se puede, eso siempre lo podemos visitar, ¿no? ¿Por qué? Porque parece que no, pero eso nos ayuda, ¿no?, a conocer más al santo, y eso es algo que siempre ha ayudado, ¿no?, a los fieles, ¿no?, a la imitación, a buscar la intercesión de estos santos, etc., ¿no? Bueno, ¿qué es lo importante y qué es lo que tiene que es necesario que alimente la piedad popular vinculada, ¿no?, a estas prácticas, ¿no? Pues el tener muy claro que estos lugares, estos sitios, ¿no?, donde vivió nuestro Señor Jesucristo, donde estuvo la Virgen, donde estuvieron los santos, ¿no?, son lugares donde el hombre se ha encontrado con Dios, Dios se ha encontrado con los hombres, ¿no? Y nuestro Dios es un Dios que siempre se nos da encarnado. Por tanto, la encarnación siempre supone un aquí y una ahora. Entonces, esto a todos nos ayuda, ¿no?, a reconocer, ¿no?, esos lugares como lugares de encuentro, ¿no?, de este Dios que no está siempre, ¿no?, queriendo comunicarse con nosotros, ¿no? Y por tanto nos ayudan, ¿no?, a buscar también a nosotros el encuentro con Dios, ¿no? Tantas personas
que van a estos lugares reconocen que el haber ido a esos sitios les ha ayudado a tener el encuentro con Dios, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, haber podido empezar un proceso de vida cristiana, un proceso de conversión, un proceso de renovación de la vida cristiana, porque esto es así, ¿no? No todo el mundo le pasa, eso hay que tenerlo claro, no todo el mundo... Es que todo el que va al Pilar, pues para gente que vaya al Pilar no siente nada, otros que vayan al Pilar y realmente se sientan. ¿Por qué? Porque al final nosotros no programamos el encuentro con Dios. El encuentro con Dios siempre es libre y gratuito. Y es Dios, ¿no? El que tiene para cada uno, para cada persona, pues una historia concreta, ¿no? Entonces, tenemos que estar abiertos, ¿no? Pero no estar solamente obsesionados con que si voy aquí o voy allí, entonces ahí sucede, ¿no? Sucederá cuando Dios quiera, como Dios quiera y de la manera que Dios quiera. Lo que sí que es verdad es que hay esos lugares, ¿no?, que están vinculados a experiencias concretas, ¿no?, donde ha habido personas que se han encontrado con Dios y han tenido, ¿no? Ahí, en esos sitios, han vivido, ¿no?, la vida de la fe, ¿no? Y eso ayuda a los demás, nos ayuda a los demás, ¿no? Bien, pero lo que nos interesa sobre todo es esto de la palabra de Dios, ¿no?, vinculado con la piedad popular, empezando por los misterios de la vida de Cristo, ¿no? Yo no he estado nunca en Tierra Santa. Las 3 veces que he intentado siempre ha pasado algo que no he podido ir, ¿no? Así que ya no lo intento más. Porque, bueno, la primera fue que Javier Cuevas se acordará, había una señora que a los curas, ¿verdad?, nos pagaba el viaje a Tierra Santa, ¿no? Bueno, entonces justo cuando me apunté yo, la mujer dejó de pagar. Luego íbamos a ir en el año 2000 y empezó una de estas intifadas, de estas palestinas, y tampoco podemos ir. Y luego íbamos a ir en el 2020, con la diócesis, y vino el COVID, ¿no? Que menos mal que no fuimos, porque si no nos hubiese pillado allí, nos hubiésemos quedado encerrados, ¿no?, en Tierra Santa, ¿no? Bueno, entonces, no he ido, pero es verdad que una de las cosas que ayuda mucho, ¿verdad?, a los que van allí es cuando se llega a un sitio que se proclame el texto, ¿no?, de lo que se recuerda en aquel lugar, ¿no? Y normalmente, con todas las personas con las que he tenido la suerte de conversar después de volver, todos te dicen lo mismo. ¿Cómo resuena el texto? Cuando escuchas el texto, ¿no?, los que estáis casados, de las bodas de Caná y renováis los votos, ¿no?, allí en Caná de Galilea y tal, pues eso es diferente. O a nosotros en el cenáculo, ¿no? Todos los sacerdotes que han pasado por allí, incluso algunos han tenido la suerte incluso de celebrar allí, pues recordar la institución de la Eucaristía, ¿no?, los pasajes de la institución de la Eucaristía en el cenáculo, pues es una cosa realmente singular, ¿no?, muy grande, ¿no? Bueno, pues la vinculación de cómo eso alimenta, ¿verdad?, la piedad, bueno, y ayuda a tener un encuentro con la palabra de Dios mucho más vivo, ¿no? Bueno, pero también, ¿verdad?, de los hechos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, pues han nacido muchos actos de piedad popular, ¿no? Yo os quiero hablar de uno que, como vi de niño y me marcó mucho, me ayudó. Es una cosa que en mi parroquia, yo soy del barrio de Lavapiés y teníamos una parroquia que ya no existe, se llamaba la parroquia de Nuestra Señora de la Caridad y el Cobre, que creó don Casimiro Morcillo en 1965, ¿no? Pues esa fue mi parroquia y ahí nació mi vocación, de allí me trajeron al seminario, etc. Pues allí se hacía una cosa que era, cuando iba a llegar la semana esta ya del octavario antes de la Navidad, se hacía lo de las posaditas. ¿Qué era esto de las posaditas, no? Pues que iba un grupo de niños y niñas, ¿no?, por el templo, recordando cuando María y José, María a punto de dar a luz, pues llamaban a las posadas para pedir posada, ¿no?, para pedir alojamiento, ¿no?, y que no les respondían que no. Entonces todo eso se hacía cantando, etc., ¿no? Entonces era muy bonito, lo hacíamos los niños y las niñas de la catequesis. Por supuesto, a los niños se les ponía así de palestinos y tal, bueno,
venían los papas, aquello era todo un acontecimiento, ¿no? Es verdad que ese acto de piedad que recordaba un momento, ¿no? Pues es un pasaje, ¿no?, del Evangelio de Lucas, ¿no?, pues cada día se proclamaba el texto, ¿no? Todo empezaba con la proclamación del texto y luego se hacía el rito, que se iban cantando. Unos hacían, de los que llevaban a María y José, llevaban unas andas, ¿verdad? María iba sentada en un borriquito, José iba tirando el borriquito, iban unas andas y los niños pedían la posada. Luego los que estaban dentro de la posada también cantaban, decían que no podéis iros, marcharos de aquí, no sé qué y tal. Entonces, eso, ¿verdad?, ¿cómo nos ayudaba el recordar el pasaje bíblico? La escenificación del pasaje bíblico. ¿Cómo ayudaba a la vivencia del misterio? Cuando llegaba el día de la Navidad, sin duda, el haber podido estar durante una semana haciendo esto, pues a los niños les ayudaba a grabar bien, ¿no?, en su corazón ese momento, ¿no?, y vivir la Navidad, ese momento, y el peligro que tenemos de cerrarnos, ¿no?, a acoger al Mesías que viene, etc., ¿no? Bueno, entonces, esto siempre, ¿verdad?, es descubrir cómo la palabra ayuda a crear un gesto de piedad, como podía ser esto, ¿verdad?, esto de las posaditas, y el gesto de piedad ayudar a la celebración y a la vida litúrgica, a la experiencia de la fe. Entonces, esto que, como los sacerdotes que estaban allí en la parroquia, ambos dos habían estado, uno era cubano, nacido en La Habana, el otro no, el otro era gallego, pero de muy pequeño se lo llevaron sus padres allí a Cuba, allí creció y allí recibió la vocación, entró al seminario y luego, cuando en el año 59 los expulsaron, pues terminaron viniendo los dos aquí a España, ¿no? Esto nos lo trajeron desde allí, desde Cuba, y siempre decían lo mismo, ¿no? Esto se hacía en Cuba porque lo habían llevado los españoles allí a Cuba, ¿no? Entonces, algo que de aquí se fue para allá, y allá volvió para acá, ¿no? Y esto es también lo interesante de estas cosas de la vida de piedad, ¿no? Como cosas que surgen, ¿no?, en un momento dado en un lugar, luego fructifican en otro, y desde allí, ¿no?, pues vuelven, ¿no?, al sitio de origen y van por tantos sitios, ¿no? Bueno, ¿qué es importante de todo esto, no? Es verdad que la vida de piedad cubre ese aspecto, ¿no?, propio del ser humano, que es el aspecto más afectivo, más emotivo, ¿no?, que de otro modo quedaría vacío, ¿no? Porque es verdad que son dimensiones que, digamos, no son propias de la acción litúrgica, porque a veces la acción litúrgica se desarrolla de una manera que tiene que ser, pues eso, solemne, cuidada y tal, y no podemos entrar en demasiadas emotividades, ¿no? De hecho, si estamos en una celebración donde el que preside, el que lee, el que hace, se pone muy emotivo, aquello nos parece pues un circo, un teatro, y no nos gusta, ¿no? Aquello, pues este no es el lugar, es que el cura se emociona tanto que se ha puesto a llorar y tal, y no sé. Bueno, en un momento dado no sé, pero lo normal es que eso no suceda, ¿no? Mientras que en las manifestaciones de la piedad popular, ¿verdad?, bueno, pues esto es así, ¿no? Entonces, era curioso, pues yo recuerdo siempre en esas posaditas, sobre todo, como las madres, ¿no?, yo creo que se ponían mucho en el lugar de la Virgen, ¿no?, en ese momento en que no encontraban sitio, ¿no? Y cuántas de ellas, ¿no?, pues las veías como de sus ojos brotaban las lágrimas, ¿no?, se conmovían. La piedad popular realmente es algo que ayuda a conmoverse, ¿no? Bueno, pues ahí os hablaba también del tema de los villancicos, ¿no?, como una manifestación de la piedad popular, ¿no?, vinculada a la Navidad. Se nota que todo esto lo estuvo pensando mucho en los días de Navidad, ¿verdad? Entonces estaba muy imbuido, ¿no?, del ambiente navideño, ¿no?, los mismos nacimientos o los belenes, ¿no? Y pensaba también en la devoción, ¿no?, de la piedad popular a la imagen del niño Jesús, ¿no? Estoy en una parroquia, la parroquia de San Lorenzo, donde pues la presencia de personas latinas es muy grande, ¿no? Y durante todo, pues desde el mes de octubre,
9 domingos antes del día de Navidad, se hace 9 domingos para preparar lo del Divino Niño, ¿no? Entonces, bueno, pues la devoción al Niño Jesús, las imágenes del Niño Jesús, bendecir al Niño Jesús, estar con el Niño Jesús, ¿no? Que es una manifestación de mucho de la piedad popular, ¿no? Centroamericana y sudamericana, ¿no? Pues está ahí muy presente, ¿no? Nosotros a lo mejor la hemos perdido. Yo recuerdo cuando yo era niño, sí que era normal que en todas las casas hubiera un Niño Jesús, pero siempre, no solo en Navidad, sino que yo recuerdo siempre en la coqueta de mis padres, en medio de la coqueta, así con un pañito, estaba allí puesto el Niño Jesús, ¿no? Bueno, y que como cuando éramos pequeños nos animaban a que le diéramos un beso al Niño Jesús, a que le rezáramos al Niño Jesús, etc. Yo ahora cuando voy por las casas de los matrimonios más jóvenes, es que no veo ningún Niño Jesús. No sé, esto se ve que aquí lo hemos perdido. Sin embargo, en Centroamérica y Sudamérica es una expresión de la piedad popular muy grande, ¿no? ¿Y cuánto ayuda? Porque evidentemente la imagen del Niño Jesús continuamente nos recuerda un misterio tan grande como el misterio de la Encarnación. Y ojalá, como se intenta hacer con estas devociones de la piedad popular, ¿no? La novena al Divino Niño, pues en la novena tiene un lugar importante la proclamación de la palabra de Dios, siempre un texto, ¿no? De los profetas, esa palabra que luego se va a encarnar, se va a hacer realidad, ¿no? En nuestra historia y en nuestra vida, ¿no? Bueno, pues eso es, yo creo que es algo que a todos nos puede y nos debe ayudar, ¿no? Eso sí, teniendo cuidado de que esté vinculado, ¿no? De algún modo con la palabra. Porque como veis, la palabra es de donde brota todo esto. Estas manifestaciones de la piedad popular brotan de la revelación que hemos recibido, ¿no? Que está contenida en la Escritura, no solo en la Escritura, ¿no? Eso que la revelación es una única fuente que tiene dos manifestaciones, ¿no? La Escritura y la vida de la Iglesia, ¿no? Sobre todo la vida litúrgica, pero también, ¿no? La vida de piedad, ¿no? Por eso os ponía también el ejemplo del Vía Crucis, ¿no? Hace poco, hace dos o tres años, sí, asistí aquí en San Dámaso a un curso que se me va el nombre, de una arqueóloga que es profesora, que nos habló del Vía Crucis y la vinculación a la arqueología, ¿no? Y a mí me parecía, en un principio decía, pero madre mía, fíjate el Vía Crucis y la arqueología, ¿cómo va a ser esto y tal, ¿no? Y efectivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabéis que el Vía Crucis es una devoción que los fieles que peregrinaban allí a Tierra Santa, pues muchos de ellos querían recorrer el mismo camino que recorrió nuestro Señor Jesucristo, desde donde cuando fue condenado por Pilato en el pretorio y llevado hasta el lugar donde fue crucificado y cerca donde fue enterrado, ¿no? Y entonces, esto luego ya sabéis, los franciscanos le dieron cuerpo a todo esto, hicieron las escenas del Vía Crucis, que no es tanto Vía Passionis, sino Vía Crucis, ¿no? Porque es que luego nos dio por decir, claro, es que como todo tiene que ser bíblico, ¿no? Entonces, claro, el Vía Crucis pues no encaja muchas veces, porque claro, no hay... el Vía Crucis en los evangelios se comenta diciendo, y Pilato lo condenó y lo llevaron hasta un lugar que se llama el Calvario, y allí lo crucificaron, ¿no? Había con los dos ladrones, y claro, se nos acababa muy pronto el Vía Crucis, porque solo hay un versículo, ¿no? Entonces, a ver esto cómo lo alimentamos con la palabra de Dios, entonces tenemos que estar ahí buscando, no sé qué. Bueno, claro, en realidad, es decir, lo que allí estamos recordando es el camino recorrido por Jesús. Un camino que nosotros podríamos decir, bueno, es que esto, claro, los franciscanos se inventaron las caídas, se inventaron no sé qué, se inventaron lo de las mujeres que lloraban, ¿no? Se encontró con las mujeres de Jerusalén que lloraban, ¿no? Y dice, ¿y eso qué es? Bueno, pues gracias a la arqueología, gracias a los estudios arqueológicos, pues el Vía Crucis adquiere todo su sentido. Porque en realidad
lo que hicieron los franciscanos fue sellar algo que estaba vivo en la memoria de los fieles que peregrinaban hasta allí, ¿no? Y entonces, es verdad, lo que dice la palabra, queda certificado lo que dice la palabra, aunque no todo sea palabra. No tenemos que obsesionarnos, pero es que aquí a todo hay que buscarle un versículo. No. De la palabra brota un acto de piedad, y ese acto de piedad, en este caso, es una memoria viva de un acontecimiento, de unos sucesos, de lo que allí pasó. Que nosotros, cuando rezamos el Vía Crucis, ¿no?, que es un acto de piedad más que aconsejable, lo rezamos con el Cuaresma, lo podemos rezar a lo largo de todo el año, ¿no? Nosotros, cuando lo rezamos, nos ayuda, ¿no?, a rememorar algo vivido por nuestro Señor Jesucristo, de lo que nos dan fe los evangelios, pero también de lo que nos da fe la constante tradición vivida por generaciones y generaciones de cristianos, que primero allí mismo, en Jerusalén, y después en todo el mundo, con el rezo del Vía Crucis, ¿no?, mantenemos viva. Entonces, esto nos tiene que ayudar a nosotros, ¿no?, a estos actos de piedad, a vivir, sí, de la palabra de Dios, y saber que es una palabra encarnada, pero sobre todo, ¿no?, nos tiene que ayudar a mantener vivo lo que hemos recibido, el don que hemos recibido. Y sin duda que la piedad popular ayuda mucho en esto, ¿no? Tanto es así que podríamos decir que hasta los relatos evangélicos que tenemos, ¿no?, en definitiva, están ahí en los evangelios porque han sido los relatos que más se han mantenido de una manera viva en la mente de aquellos primeros cristianos, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando Lucas quiere escribir el Evangelio, quiere que conozcan la solidez de las enseñanzas que han recibido y que ellos ya conocen, pero él quiere que conozcan la solidez de eso mismo, ¿no? Ellos en su vida son los que tienen la palabra que se ha hecho carne. Esa vida mantenida en ellos es lo que ha ayudado a que quien se ponga a escribir los evangelios nos dé un testimonio. Pero antes que la palabra escrita estaba la vida de esos cristianos. La vida de aquellos que con su modo de proceder, sus recuerdos, mantuvieron vivo, ¿no?, lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo, donde Jesús estuvo y qué es lo que pasó, ¿verdad? De alguna manera, la palabra, podríamos decir así, se alimenta de esa piedad del pueblo que ha mantenido viva, ¿no?, el testimonio de Jesús, ¿no? Bueno, esto, fijaros, también nos ayuda a escuchar y a leer la palabra de Dios no como un texto, es que manda este texto, ¿no?, lo que diría Pilato, lo escrito está, y aquí ya, ¿verdad?, se acabó, ¿no?, sino a recibir la palabra como un testimonio de una vida, ¿no? Que la palabra es vida, no es texto, no es letra muerta, sino que realmente es vida, ¿no? Bueno, por eso la vinculación, ¿no?, entre la palabra y la piedad y la palabra es tan grande, ¿no?, es tan clara y es tan concreta. Bueno, veo que son casi ya -10, pues vamos, yo simplemente os animo a que esto mismo, que en el caso del Vía Crucis, ¿no?, se ve muy sencillo, ya veo, os apunto para que veáis, ¿no?, cómo los evangelios, ¿no?, como palabra de Dios, son testimonio vivo, ¿no?, de esa vida de los fieles. Nos puede ayudar con los misterios de la vida de la Virgen María, con el tema de los testimonios de los santos, ¿no?, porque en torno a ellos gira también gran parte, ¿no?, de la vida de piedad. Y voy a terminar con el tema de los sacramentales, ¿no? Entonces, ¿por qué quiero terminar con esto? Porque si hay algo que alimenta la piedad popular son estos pequeños signos, ¿no?, que están ahí continuamente en la vida de tantas personas y que hoy pues vuelven a tener cierta prestancia, ¿no? Porque
pues eso hará el que te vuelvan a pedir, por favor, Padre, bendígame, ¿no? Que los hijos pidan la bendición a los padres, que los padres bendigan a sus hijos, ¿no? El agua bendita, ¿no? Las imágenes, ¿no? El tema de las imágenes, los santos. A veces hay que tener cuidado a ver de qué santo es este, ¿no? Porque siempre recordaré a un amigo que le trajeron un Buda, ¿no? Y dice, no, venga que me lo bendiga. Y dice, es que este no es de los nuestros. me lo quita, que no es de los nuestros, ¿no? Bueno, a veces, pues eso, hay que tener un poco claro porque a veces la confusión es muy grande, ¿no? Con algunos símbolos de estos que son esotéricos, pues hay que tener cuidado y discernir, ¿no? Pero el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de estos sacramentales como signos sagrados, ¿no? Con los cuales se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia, ¿no? Son signos sagrados, por tanto, son signos que nos toca, ¿no?, realmente hacer con un sentido de que estamos haciendo algo que tiene su trascendencia, es un signo sagrado, ¿no? Vosotros que como diáconos os va a tocar bendecir mucho, ¿verdad? Pues tener conciencia de eso, ¿no? Bien, entonces, entre esos signos sagrados, ¿no? Digo lo de que me estoy acordando, que siempre mi madre contaba la anécdota de cuando era todavía pues, niña. Nosotros siempre hemos vivido en el barrio de Lavapiés, entonces fue a la parroquia de San Lorenzo y a que le bendijeran precisamente un niño Jesús, ¿no? Y entonces llegó a la iglesia y le dijo, don fulano, pues quiero que me bendiga el niño Jesús. Llegó y dijo así. Y entonces mi madre, cuando terminó de echar la bendición, cogió el monedero, abrió el bolso para darle algo y le dice una, es que va a pagar, entonces espere. Se puso el roquete, se puso el agua, fue por el agua bendita y mi madre, siempre dice, yo me quedé de pie. Claro, evidentemente estas cosas pues, no ayudan, ¿no? Tenemos que tener conciencia de que estamos haciendo un signo sagrado, no cualquier cosa. Si no queremos hacerlo, mejor no lo hagamos, pero evidentemente no lo hagamos mal y sobre todo no quede manifiesto que lo hacemos para que, si lo hacemos bien es porque hay recompensa, ¿no? Bueno, ¿qué signos sagrados de los que habla el Catecismo? Las bendiciones, primero de personas, de la mesa, de objetos, de lugares, ¿no? Los exorcismos, la veneración de las reliquias, las visitas a los santuarios, las peregrinaciones, las procesiones, las danzas religiosas, las medallas, el encendido de velas, ¿no? Esto ahora, ¿verdad? Con esto de Fetá, Jacuna y tal, lo de las velas, estamos todos los días con las velas para arriba y con las velas para abajo. Bueno, como diría San Ignacio de Loyola en la contemplación para alcanzar amor. No, las reglas para sentir con la Iglesia, ¿no? Alabar lo de las velas, alabar, ¿no?, lo de las velas, ¿no? Las velas, las novenas, los ejercicios de piedad que se han ido desarrollando a lo largo de la historia en los diferentes lugares donde ha ido arraigando el cristianismo. Ejercicios, ¿no?, que gracias a la movilidad humana van y vienen, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Como dice el Catecismo, reconocer que estas expresiones tan extendidas, tan arraigadas de la piedad popular prolongan la vida litúrgica de la Iglesia. Y yo añadiría, prolongan singularmente la proclamación en ella de la palabra de Dios. Por eso, estos signos, ¿no?, también deben de ser un momento para la escucha de la palabra y para reconocer que si es eficaz esa bendición, es porque con esa bendición queremos que la palabra se haga carne y porque con esa bendición lo que queremos es que esa palabra hecha carne se viva en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. Y por eso nos ayuda el coger un poco de agua bendita y hacer la señal de la cruz, nos ayuda a besar una imagen, nos ayudan tantas cosas, ¿no?, que cada uno debemos de ver cómo alimentamos esa vida de piedad, ¿no? Pero tengamos claro que esa vida de piedad se alimenta y nace, crece solo de una manera, ¿no? Si realmente brota
de la acción litúrgica, brota de la celebración de los sacramentos y de la escucha en ellos de la palabra de Dios, ¿no? Termino leyéndoos una cosa del directorio sobre la piedad popular en el número 89, ¿no? El modelo litúrgico constituirá en cualquier caso para la piedad popular una especie de garantía de una correcta escala de valores, ¿no? Si la piedad popular está vinculada a la palabra, ahí en la palabra tendremos dónde está esa escala de valores, en la cual el primer lugar le corresponde a la actitud de escucha de Dios que habla, ¿no? Dios nos habla de muchos modos y de muchas maneras, ¿no? Esos gestos, esos lugares, esos sitios, ¿no? Son lugares donde podemos escuchar la voz de Dios, encontrarnos con Dios, ¿no? Como decíamos al principio, ¿no? Eso enseñará a descubrir la armonía entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y a interpretar el uno a la luz del otro. Presentará soluciones avaladas por una experiencia secular para actualizar de manera concreta el mensaje bíblico, ¿no? Nosotros, escuchando la palabra de Dios, podemos actualizarla en formas, ¿no? Y modos que cambian con los tiempos, ¿no? Y ofrecerá un criterio válido para valorar la autenticidad de la oración, ¿no? Es decir, estos gestos de la piedad popular nos ayudarán, ¿no? A que nuestra oración pues alimente una verdadera vida de piedad, ¿no? Si es una vida de piedad sin vinculación con la palabra, es fácil que pues, sea una piedad que termine siendo estéril, ¿no? Pero también lo mismo, quedarnos solo en la palabra, solo en la lectura de la palabra, en la meditación de la palabra, en el estudio de la palabra, sin una vida de piedad, puede hacer que ese estudio de la palabra nos haga igualmente estériles. Bueno, pues muchas gracias. No sé si queréis comentar alguna cosa. Me he pasado del tiempo, perdón, me culpa. Pero no sé si queréis preguntar alguna cosita al respecto. ¿No? Sí. ¿Cómo distinguir? Porque yo he visto mucha gente que va buscando también en el cristianismo muchas experiencias. Entonces, ¿cómo distinguir algo que es real, quiero decir que es un acto de piedad fructífero, de lo que es el consumismo espiritual? La gente se apunta a miles de peregrinaciones, hace miles de novenas, se pone 1000 medallas, quiero decir, ¿no? Es decir, determinado tipo de personas. No sé si con un afán a veces supersticioso, no lo sé porque no puedo juzgar a cada quien, ¿no? Pero sí que veo ese consumismo espiritual, ¿no? Yo quiero ir a Mekori, a Guadalupe, a Santiago, a tal, y van buscando algo que a lo mejor dentro de su casa o dentro de su parroquia no encuentran, o no lo ven claro, no lo sé, ¿no? Entonces, ¿cómo dice? Es verdad que en el mundo de hoy, donde a veces donde lo excesivamente racional, científico-técnico nos está ahogando, a veces el espíritu necesita manifestaciones y expresarse de alguna manera, ¿no? Esto, lo que siempre recuerdo es lo que decía el padre Mendizábal, jesuita famoso, no sé, alguno lo habéis conocido. Pues él siempre decía una cosa, dice, mirad, esto es como el aceite que ha caído en el embudo, ¿no? Al principio parece que está dando muchas vueltas, ¿no? Y parece que no va a ninguna parte, no termina, ¿no?, de encajar. Decía, ¿qué es lo importante? Mientras esté dentro del embudo, tarde o temprano, aquello terminará cayendo a la botella. Entonces, yo creo que, bueno, es decir, ciertamente, pastoralmente tenemos que trabajar las cosas, ¿no? Hay que animar, ¿no?, a la gente, a todos, ¿no? Porque esta tentación la podemos tener todos, ¿no? Actos de piedad intimista, personalista, nuestra vida de oración puede ser mucho así, ¿no? Bueno, pero si está ahí y es con la palabra, es con la fe cristiana, etc., que no sean cosas que se desvíen, ¿no?, de la fe cristiana, porque luego hay otras manifestaciones que sí son realmente peligrosas, ¿no? Todo el mundo del esoterismo y demás, hay que tener cuidado porque la gente a veces se mete en líos de Padre Monseñor Nuestro, ¿no? Bueno, pues cuando Dios quiera, como Dios quiera, eso terminará entrando a la botella. Entonces, bueno, es decir, como decía Javier al principio, no despreciemos, ¿no?, diría San Ignacio de Loyola,
bendigamos este tipo de cosas, ¿no? Aunque sepamos, ¿no?, que eso solo, evidentemente, pues no alimenta. Aunque hay gente que con eso solo tiene suficiente. Yo siempre digo, tengo un matrimonio, sobre todo ella, que la conocí de niña, ¿no?, que es de las de Cristo de Medinaceli. Bueno, lo era la abuela, la madre, ella, y ha conseguido pasárselo a las hijas, ¿no? De misa dominical, alguna vez, pero Jesús de Medinaceli, que no te lo quite. Eso es lo que les mantiene vinculados a la Iglesia. Jesús de Medinaceli. Y cuando les pasa algo, porque vieron unas situaciones muy difíciles y tal, y les ayudas invitándoles a que ese amor que sienten, ¿no?, y esa devoción por Jesús de Medinaceli les sostiene, realmente los sostiene. Cuando uno dice, pues mira, aquí hay algo de verdadero, porque otras personas en sus circunstancias a lo mejor se hubiesen desesperado, pero la devoción al Cristo de Medinaceli les ha mantenido, ¿no? Y como te lo dicen, a nosotros lo que nos ha salvado es Jesús de Medinaceli. Que dicen, mira, estamos en terreno sagrado, y la conciencia solo Dios la sabe, ¿no? Entonces, oye, yo no voy a decir que no te puedes quedar solo ahí. Yo qué sé. Evidentemente, me gustaría que alcanzaras a conocer lo maravilloso que es, ¿no?, el conjunto de la vida cristiana y tal. Pero hay gente a la que Dios la ha agarrado por ahí, ¿no? Y ya está. No sé. Yo eso es lo que veo, ¿no? El motivo de haber dejado de usar la bendición. Nosotros, yo por lo menos vengo de Venezuela y de alguna u otra forma heredamos todo de aquí de España, de nuestra religión. ¿Cuál es el motivo de que se haya dejado de bendecir por lo menos a los hijos? No sabría decirte sinceramente. Imagino que estas cosas, según nos hemos ido secularizando, pues las hemos dejado de hacer, ¿no? Lo mismo que, pues eso, la veneración al niño Jesús, el que en las casas estuviera el Sagrado Corazón, se entronizara el Sagrado Corazón. Eso que cuando yo era niño pues era práctica normal, pues se dejó de hacer. O sea que mis hermanos ya no lo han hecho con sus hijos. Eso sí que es verdad. Pero ¿por qué se ha dejado de hacer? Imagino por la secularización de nuestra sociedad, pero sinceramente no lo he pensado por qué se ha dejado de hacer. No sabría decirte. ¿Qué vas a decir? ¿Cómo se califica la piedad popular actualmente en España? ¿Cómo se califica? Sí, ¿qué conclusiones hay o qué idea concreta hay? Pues mira, como os decía Javier al principio, porque ahora estamos viendo que gracias a la piedad popular es muchas veces la manera de contactar, sobre todo con la gente más joven, que por ahí entra, que esto sí que les atrae, les lleva a acercarse a la Iglesia y por tanto, pues eso, nos ha abierto los ojos para decir, oye, esto también hay que atenderlo y hay que cuidarlo, ¿no? Y porque cada vez se pone de manifiesto que las manifestaciones de la piedad popular pues están acogiendo con un auge muy fuerte, cosa que celebraciones, digamos, litúrgicas así, pues no lo consiguen, ¿no? Mientras que bueno, pues eso, la devoción popular pues lo consigue, ¿no? Y por eso, evidentemente, Dios nos está queriendo decir algo, ¿no?, con esto, ¿no? Y eso pues, nos lleva a tomarnos muy en serio el cuidado y la atención de lo de la piedad popular, ¿no? Muy bien. Bueno, José Luis, ahora te toca a ti.